Salmo 19, versículo 10 al 13. Nos dice la palabra: deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de los pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Vamos, hermanos, a orar dando gracias por su palabra. Padre nuestro, queremos implorarte que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y nos santifiques en tu verdad. Bendícenos, Señor, con tu presencia y concédenos gozar de este alimento espiritual, con la cual, Señor, tú nos fortaleces, nos das gozo, nos das vida, nos renuevas. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Nosotros, hermanos, hemos estado viendo el domingo pasado, estuvimos viendo que las Escrituras son necesarias y suficientes. Nosotros vimos que Dios se ha revelado por medio de su palabra. Vimos la semana pasada cómo en el Salmo 19, versículos 7 al 14, se nos habla de la ley del Señor. Vimos en primer lugar que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, que Dios ofrece doctrina verdadera a la humanidad, todo completo o suficiente para transformar la vida de un hombre. La Biblia da vida plena en todos los aspectos del alma. Vimos también que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Esto significa que la palabra escrita es invariable, inamovible, inequívoca, digna de ser creída, haciendo sabio, diestro al hombre, a la mujer, que usa la palabra y la aplica a cada necesidad de su vida. Vimos en tercer lugar que los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Es decir, que los principios divinos, los preceptos, las pautas dadas por Dios son el camino recto que llevan a la senda del gozo en el caminar con Dios. Vimos también, en cuarto lugar, que el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Vimos que las Escrituras tienen un carácter autoritativo, un carácter donde las Escrituras mandan al hombre de forma moral a vivir delante de Él, de forma espiritual, a conformarse al corazón de Dios. Las Escrituras nos alumbran donde todo el mundo está en oscuridad. Las Escrituras nos hablan con sabiduría y con autoridad. En un mundo en el que la gente tiene miedo en hablar con autoridad, las Escrituras hablan con autoridad. Queridos hermanos, vimos también, en quinto lugar, que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuán hermoso es el fruto de la relación con Dios, un caminar con Dios reverente, que provee al creyente de una relación reverente, de adoración. Todo hombre y mujer que cree en la palabra siempre tendrá como preeminencia, en primer lugar, a Dios. En sexto lugar, vimos que los juicios de Jehová son verdad.
todos justos. Los juicios son las ordenanzas de Dios, en esencia, los veredictos divinos. Y estos juicios son verdad, todos justos. La Escritura es la fuente de toda verdad, verdad completa, suficiente y libre de error. Por lo tanto, el hombre, la mujer de Dios, puede mantenerse firme en tiempos en que nadie acepta la verdad. Nosotros tenemos la palabra de verdad, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy, amados hermanos, queremos ver la última parte de este salmo, del Salmo 19, a partir del versículo 10 al 14. Y estos versículos nos hablan del valor, el valor supremo de las Escrituras, la cual Dios declara en este salmo. ¿Qué valor tiene la Escritura, la Biblia, para el hombre y la mujer de Dios? ¿Qué valor tiene? En primer lugar, dice el versículo 10 del Salmo 19, lea conmigo, deseable más que el oro. ¿Qué es deseable? Las Escrituras, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, la ley del Señor, son más deseables que el oro, sí, más que mucho oro fino. Dice David, más que el oro, tener la incomparable palabra de Dios es mucho mejor que las riquezas materiales. Así lo encontramos también en Mateo 13, versículo 44. Uno de los textos que leímos hablando del reino de los cielos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué está buscando este hombre? El reino de los cielos. Y cuando lo halla, encuentra en el reino de los cielos un tesoro. Y aquí está hablando del reino de los cielos. Pero podemos equiparar, podemos igualar ese reino a la palabra del reino. La palabra del reino, amados hermanos, es carísima, es preciosa. Dice el Salmo 19, más deseable que el oro. En el versículo 10, más deseable que el oro. Por esta causa se les recuerda a los creyentes en Judas 1:17 a valorar la palabra. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Haced memoria de estas palabras que son más preciosas, más caras que el oro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La palabra es tan cara, tan preciosa, incomparable, queridos hermanos, que se nos recuerda una y otra vez. Medita en la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra, aliméntate de la palabra, crece en la palabra. Hermanos, es mejor que el oro. Si usted tiene que salvar de su casa en medio de un fuego o algo, salve la Biblia, salve la palabra de Dios. Porque sin ella, aunque usted estuviera en un palacio, está perdido. Sin la palabra de Dios, está perdido. Pero usted puede perderlo todo y tener la palabra y se va a mantener firme, sostenido en el reino, en la voluntad de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, las Escrituras son infinitamente más preciosas debido a que es la fuente de placer más grande de la vida. Dice el versículo 10, y dulce más que la miel y que la que destila del panal.
Es decir, que la palabra de Dios nos enriquece, por un lado, pero por otro lado, nos da placer, deleite, gozo, como cuando uno prueba la miel, esa miel pura. No es una miel melcochosa, no es una miel mezclada con agua de azúcar, como hacen algunos adulterando la miel, sino que es una miel sacada del mismo panal. Así es la palabra de Dios. Sacada del mismo reino de los cielos, sacada de la misma boca de Dios. Es una palabra infinitamente enriquecedora. Podemos pasar horas leyendo, estudiando, memorizando, meditando la palabra de Dios, hermanos, y nos va a enriquecer, a alimentar, a consolar, a fortalecer, a animar, a amonestar y a mucho más, a darnos esperanza. La palabra del Señor. Si el pueblo de Dios amara más la palabra de Dios como debería, nadie pondría en duda la suficiencia de las Escrituras. Si el pueblo de Dios conociera más la palabra, conocería más excelentemente a su Dios, estaría más deleitado en el tiempo de tribulación, estaría más fortalecido en el tiempo de la persecución, perseveraría en la fe. ¿Cómo se sostienen? Por la palabra. ¿Cómo se fortalecen? Por la palabra. ¿Quién los mantiene agarrados? Dios, a través de su palabra. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El nombre de Dios se invocó sobre Jeremías. Fue sobre él. Y eso produjo en el corazón del profeta gozo y alegría. No fueron sus amigos, sus hermanos, sus familiares, sus niños. Lo que fue gozo y alegría a Jeremías fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero en tercer lugar, en el versículo 11, dice, además tu siervo es amonestado por ellos. La Biblia es valiosa como la más grande fuente de protección espiritual. Tu siervo es amonestado. Ya hemos dicho dos cosas. La palabra de Dios es preciosa, más que el oro. Alimenta el alma como la miel, fortalece, consuela. Pero también la palabra de Dios amonesta. La palabra de Dios amonesta. Tu siervo es amonestado. He aquí un valor enriquecedor. Nos protege la palabra de Dios. Las Escrituras protegen a los creyentes al enfrentar la tentación, al enfrentar el pecado, al enfrentar la ignorancia. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Queridos hermanos, observen cómo va a guardar un joven su camino. Con la palabra. ¿Cómo un joven tendrá su corazón fortalecido, protegido, guardado? Con la palabra. Con la palabra. ¿Qué fuente de protección es las Escrituras? Cuando ella es tomada con la responsabilidad y entrega que como hijos de Dios debemos hacia ella, ella se convierte en una fuente, en un ancla para el alma que guarda el barco de ser llevado por todo viento de doctrina, por toda destrucción del pecado. ¿Cuántos hombres no han sido guardados de la mala mujer? Porque Proverbios 5, 1 al 13 los han guardado.
¿Cuántas hijas de Dios han sido libradas de caer en las garras del engaño de la soberbia? Al leer la palabra en 1 de Pedro 3:1, hablando de la castidad y de la conducta piadosa de estas hijas de Dios. Hermanos, el hombre como la mujer cristiana son guardados por la palabra, protegidos. Imagínese esto, un escudo alrededor suyo. ¿Y cómo salió ese escudo? Por la palabra. Usted comenzó a leer la palabra, comenzó a entender la palabra, comenzó a alimentarse porque es más dulce que la miel. Usted la aprecia más que el oro y ella se convierte en un escudo para usted, guardándolo del pecado, guardándolo de la mentira y del error. En cuarto lugar, dice el salmista en el versículo 11, en guardarlos hay gran recompensa. Las Escrituras son la fuente de nuestro mayor beneficio. Gran recompensa hay para los que guardan la palabra del Señor. El verdadero galardón, el verdadero beneficio que recibiremos de ella, no es la teoría y técnicas centradas en el hombre, sino que sus beneficios solo pueden obtenerse por el fruto de la obediencia a ella misma. Las Escrituras deben ser obedecidas y cuando el hombre la obedece, se produce gozo, se produce fortaleza, se produce ánimo, aumenta la fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando el hombre, la mujer de Dios se somete a la palabra, cree la palabra, obedece la palabra, la fe le sostiene como al invisible, como viendo al invisible. La palabra galardón aquí en hebreo es traducida como fin. Obedecer la palabra, en obedecer la palabra hay un gran fin, hay un final glorioso en obedecer la palabra. ¿Cómo concluye David este salmo? Lo concluye expresando su lucha, expresando su anhelo, viendo el galardón que está delante de él. Hermano, y no vamos a encontrar eso en la palabra. Dios nos da promesas, Dios nos da aliento para el alma, para perseverar. Dios nos da fortaleza que nos empuja hasta llegar, ¿a dónde? A lo prometido, al fin, a Canaán, la celestial. ¿Cómo es posible, dice David, que haya tanta gente que no busca a Dios, que no obedece la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que eso acontezca? ¿Por qué David pregunta eso? Porque él ve un fin glorioso. Él ve al final que hay un galardón, una promesa gloriosa. Pero es que no entienden. Pregunta David. Por eso él clama, líbrame, Señor. Líbrame de mis propios errores. Líbrame de las metidas de pata que doy desobedeciendo tu gloriosa palabra. Líbrame de mi ignorancia. Miren cómo dice el versículo 12. Absuélveme de los que me son ocultos. ¿De qué? De mis errores, de mis pecados. Líbrame de mis pecados. Líbrame de no obedecer tu palabra. Pero él también clama a Dios que le guarde. Y en quinto lugar vemos al salmista en el versículo 14. Dice el versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. David deseaba ser un hombre que saliera de su boca, de su corazón, los dichos agradables del Señor. Por eso él deseaba que sus propios dichos fueran semejantes a los dichos de la palabra, para que fueran agradables a Dios. Hermanos amados, mire qué deseo tenía David aquí. Él deseaba que su meditación, que sus pensamientos
fueran agradables al corazón de Dios. Dios se deleitara en ellos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David deseaba ser un hombre de la palabra, tener un compromiso verdadero y consecuente con la revelación divina. Muchos hoy en día han olvidado esta exhortación, este anhelo. Muchos se han apartado de una meditación continua de la palabra. ¿Y qué tienen como resultado? Que no tienen compromiso. No hay ningún tipo de compromiso. Y amados hermanos, la falta de compromiso con el Evangelio, con Cristo, con su iglesia, que hoy se está viviendo, es eso. Una ignorancia del galardón de Dios al obedecer la palabra, ignorancia del gran valor de la palabra de Dios, ignorancia del gran deleite y del gran galardón que la palabra de Dios da. Es ignorancia. Tenemos un pueblo ignorante. Un pueblo ignorante. Pero no ignorante porque no tenga la Biblia. La tienen en los celulares. La tienen físicamente. La tienen en la mesita de noche. La tienen en la cama. Pero no la tienen en su corazón y no la tienen en su alma. No meditan, no la leen. ¿De qué se llena su mente? De las tonterías que ven por videos, de las tonterías que ven por la televisión, el cine. De eso está llena, de eso está llena, de eso está lleno su mente y su corazón. Y obviamente una persona que venga a la iglesia, que no lea su Biblia en la semana, que no ore en la semana, que no esté meditando en la palabra de Dios, que no esté memorizando la palabra de Dios, cuando viene a la iglesia, viene como un hippie. ¿Ha visto eso? Esas personas que le decían hippie en los años 60, eran esas personas que iban caminando por todos los lugares. Usted lo veía todo descuidado, el cabello largo, los hombres, unos camisones largos de 800,000 colores. Usaban mucha droga, todo era paz y amor y no tenían compromiso con nadie. Con nadie, sino con una vida sexual desordenada y simplemente vivir para sus pasiones y deseos. De eso que está yendo a la iglesia en el día de hoy, de hippies. Pero lo peor de todo es que hay un grupo de maestros falsos que le hacen creer que son cristianos a esos hippies. Le hacen creer que son cristianos. Queridos hermanos, si usted no está con su mente y corazón creciendo, amando, deleitándose, buscando obedecer la palabra de Dios, ¿cómo usted va a poder vivir para gloria de Dios? ¿Cómo va a poder vivir para Dios si no lo conoce? Si es un ignorante de quién es Dios. ¿Cómo va a poder criar a sus hijos en el temor a Dios? ¿Sabe lo que van a hacer sus hijos? Lo mismo que usted. Andarán como hippie. Andarán como el chivo sin ley. Porque no hay ley. En sus casas no está la palabra de Dios. En sus padres no está la palabra de Dios. Obviamente que en sus hijos tampoco estará la palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en una sociedad de gente desinteresada, no tienen compromiso con nada. ¿Pero por qué? Porque son unos ignorantes.
Queridos hermanos, no seamos del mismo grupo de ignorantes. Por eso, este púlpito está comprometido con predicar la palabra de Dios. Está comprometido con enseñar la palabra de Dios. Esta iglesia bíblica Pacto de Gracia está comprometida con predicar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estás tú comprometido con obedecer y seguir la palabra de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Tienes tú algún compromiso con Dios y con su palabra? ¿Hay algún compromiso en tu alma, en tu corazón? Porque dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Tú no vas a durar mucho tiempo en los caminos del Señor si tú no estás de acuerdo con su palabra. Tú no vas a durar mucho en los caminos del Señor. Tú puedes estar aguantando mucho tiempo, aguantando callado. Pero no es más que eso, un aguante. Amado hermano, no olvidemos el pacto de amor que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. No olvidemos la sangre que Él derramó por nosotros. Meditemos continuamente en la herencia que tenemos en el reino de los cielos. Meditemos en las promesas y amarre su alma a las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Hermano, el mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir hasta la coma que están allí. Se va a cumplir todo, se va a cumplir. Amarra tu alma, tu mente, tu corazón a la palabra de Dios y no te suelte de ella. Aunque vengan vientos, aunque venga lluvia, aunque pase esto, aquello, lo otro, aférrate a la palabra de Dios. Amárrate a la palabra de Dios. Porque, amado hermano, Dios no va a dejar caer su palabra. Y Dios va a bendecir a los que crean, obedezcan y amen su palabra. Es a eso lo que Dios va a bendecir. No olvidemos las palabras de Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Preparado. Ella es útil, la palabra de Dios, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Útil, útil, útil. Y te prepara para la batalla contra el diablo, contra el mundo, contra sus huestes espirituales de maldad, y saldrás vencedor. Saldrás vencedora por la palabra. Recordemos esta exhortación de Pablo, que nos la hizo a nosotros. A nosotros. La Biblia es el punto de partida para una verdadera visión cristiana del mundo. Y es el punto al cual los cristianos inevitablemente deben retornar para evaluar, para discernir cada opinión y filosofía. Es la Biblia el punto de partida. Hermanos, las Sagradas Escrituras son verdaderas y confiables y por sobre todo son suficientes para guiarnos en cada aspecto del desarrollo de nuestra visión del mundo. ¿Tú quieres entender el mundo? Míralo, entiéndelo, examínalo con los lentes de la palabra, a través de la palabra de Dios, y lo vas a poder tal como es, lo vas a poder ver tal como es. Mientras los hombres hablan de prosperidad por un lugar, su prosperidad, su riqueza, al mismo tiempo le roban al pobre y destruyen al necesitado.
pero ellos hablan de su prosperidad. Miren en estos días cómo hay partidos que están prometiendo de todo ahora. Yo te voy a limpiar la calle, yo te voy a arreglar la calle, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, te voy a hacer lo otro. Y mire esta funda de comida que te traje. Prometiendo de todo. Prometiendo lo mismo que prometieron el año pasado y que no cumplieron. Algunos de ellos, porque algunos hay calles arregladas. Eso es cierto. Hay algunas calles arregladas. Hay algunos lugares que se han hecho. Pero queridos hermanos, no caigamos en el error de seguir a los que mienten. Creamos en la palabra. Y esto lo estoy tomando como ejemplo. No es que estoy hablando de política. Es que lo estoy tomando como ejemplo. Miren la palabra. Hay mucha gente que promete muchas cosas. Pero hermano, la palabra de Dios es fiel. Y te hará sabio. Tú eres sencillo, Él te va a hacer sabio. Él va a alegrar tu corazón, la palabra de Dios. Va a purificar, va a alumbrar tus ojos. Ella va a restaurar tu alma. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. Si tú te ocupas de leerla continuamente, de creerla continuamente, de abrazarla, de amarla continuamente. Querido hermano, ten la incomparable palabra de Dios como la riqueza más grande. Ten la palabra de Dios. Algunos venden sus almas al diablo, al atar sus vidas a bienes terrenales, a buscar bienes económicos, olvidando que todo pasa, olvidando que lo único que permanece es la palabra de Dios. Querido hermano, aférrate, ten la palabra de Dios como algo que provee riqueza en todo sentido. Pero también te exhorto, obedece la palabra como tu fuente de placer y gozo. Obedece la palabra. Te encontrarás a ti mismo fortalecido cuando todo el mundo está temblando. Te encontrarás a ti mismo sostenido sobre la roca cuando todo el mundo se está hundiendo. ¿Qué tendrás tú de diferencia de los demás? La palabra que estás leyendo, que estás escuchando y que estás obedeciendo. Esa es la diferencia entre el desespero del mundo y tu seguridad y confianza. Esa va a ser la diferencia. La Biblia es valiosa como la más grande fuente de protección espiritual. ¿De qué manera piensas que puedes proteger tu alma o tu familia? Protege a tus hijos enseñándoles la palabra. Protege a tus hijos instruyéndolos con la palabra de Dios. Que se expongan a escuchar la palabra, que escuchen, que lean la palabra. De esa manera los estarás capacitando, preparando, guardando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Así va a guardar el joven su camino? Busca los beneficios de la palabra, que la palabra promete a quienes la creen y la obedecen. ¿Buscas esos beneficios? Amado hermano, los caminos del hombre, el hombre cree que son derechos, pero es la palabra, hermanos, que enderezan, que dirigen nuestra senda. Los caminos que hoy estás tomando son el resultado de la meditación de la palabra de Dios. Son el resultado de tu pensar en lo que dice la palabra. Las decisiones que tú estás tomando y que vas a tomar en un futuro, ¿qué te dice la palabra de Dios de ellos? Si alguien te pregunta, mira, está bien que tú le hagas caso a tu mamá, que tú obedezcas a tu mamá, ¿qué dice la palabra de Dios? Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres. Entonces, sí, es correcto que yo obedezca a mi mamá y a mi papá. Es correcto.
¿Y tú crees que es correcto que tú hagas lo bueno? Sí, es correcto. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Hermano, lo que nos va a dirigir en nuestra vida y a ayudar y a sostener y a proteger como un escudo alrededor nuestro es su palabra. Su palabra. Que Dios nos conceda, amados hermanos, hallar como mayor tesoro, deleite, placer y esperanza la palabra del Señor. Estamos en un mundo, hermanos, peligroso, que lo primero que desecharon fue las Escrituras. Eso fue lo primero que desecharon. Pero usted y yo no somos de los cobardes que desechan la palabra de Dios y vuelven atrás al mundo. El espíritu que mora en nosotros es el espíritu de valor que toma la palabra de Dios y la guarda y la aplica, aunque nadie lo haga. Aunque nadie lo haga, yo voy a mantener mis ojos puestos en el Señor. Puestos los ojos en el Señor. Hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción, pero mire lo que enseña la palabra. Hemos vencido en Cristo. A ese mundo pecador lo hemos vencido. Así que, amados hermanos, siga leyendo de esa victoria en la palabra. Lea de la victoria y del galardón y de la bendición que nos espera. Siga alimentándose de eso para que usted se mantenga siempre a la expectativa. Lo que va a hacer Dios hoy. Lo que va a hacer Dios hoy. Dios va a hacer una gran cosa hoy. Yo espero en el Señor. Espero en tu palabra. Mi corazón espera en tu palabra. Que Dios, amados hermanos, nos concede esperar en su palabra. Él va a cumplir su palabra. Él es fiel. Ese es su nombre, fiel. Que el Señor se glorifique en nuestros corazones. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por ayudarnos ahora, Padre, a atender a tu palabra. Queremos implorarte que tú nos sustentes, que tú nos guardes, que tú nos sostengas. Padre, ayúdanos, porque hay muchas cosas que pelean por tomar el lugar de tu palabra en nuestras vidas. Quieren tomar la autoridad, quieren tomar la bendición, quieren ofrecernos toda clase de bendición y de galardón, pero son maestros, profetas falsos que les roban el lugar a tu palabra para tomarlos ellos. Oh Padre, guárdanos de esos falsos maestros, falsos profetas, falsas profetizas que predican de sueños y de vanidades y no proclaman la bendita palabra de nuestro Dios, las santas escrituras. Oh Señor, haz que tu iglesia vuelva a las escrituras, haz que tu pueblo ame tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.